Bien, muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia, su participación en esta ceremonia, que si bien es sencilla, es de gran trascendencia humana, espiritual y en el ser que todos somos. Y a la misma vez les agradezco su presencia porque me permiten continuar en el peregrinaje que me encomendara mi maestro, el venerable Satarjat José Marcelli, de ir por el mundo tratando de responder a lo que la vida me pide y enriqueciéndome de lo que la vida me da. Les recomiendo que estén a su sana distancia. Es muy rico estar así entre amigos, pero es mejor un poquito de precaución. Gracias. Bien, si alguien esta mañana tiene a bien en estos diálogos compartir alguna pregunta, alguna experiencia, adelante, por favor, es un buen momento. No sé si haya preguntas en los que están ligados esta mañana de diferentes lugares o hay algo aquí en el santuario de la Casa Sede Mundial de la RGFU. Maestro, buenos días a todos. Buenos días. ¿Podría hablar sobre lo que salió en la Biblia? Sí. Después de un camino largo, me imagino, pues es en el desierto. El maestro Jesús, el hijo del carpintero y hijo de Miriam, tenía sed. Y ve una situación, algo le dice internamente, su percepción, su intuición, de que hay algo que puede hacer ahí como maestro. Y entonces le pide a la samaritana que le dé de beber, o sea, que saque el agua del pozo y le dé algo de agua para beber. Y entonces la samaritana se ve sorprendida. Dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí que soy samaritana? Una cosa es, si entre nosotros no nos tratamos y menos nos pedimos cosas. Como que había un distanciamiento por muchas cuestiones históricas o sociales o lo que sea. Y entonces el maestro, poquito más adelante, le dice, si tú supieras el don de Dios, fíjese bien, es muy importante, el don de Dios, ¿qué es el don? Los dones que da, los dones que ofrece, lo que otorga. Que hay veces pues que los otorga en diferentes niveles y expresiones. De acuerdo al árbol sefirótico, hay niveles de expresión de esa majestad, de esa señorío, de ese Adonai. En latín normalmente está referido como Dominus. Dominus. Bueno, entonces, y ella se queda todavía más sorprendida. Si tú supieras el don de Dios y quién te lo pide, tú me pedirías a mí agua, pero yo te daría agua viva. Y ya no volverías a tener sed. Es la sed de no encontrar nuestra verdadera naturaleza, que es la eternidad. El agua viva es ese encuentro, esa conexión con la luz en el quinto cuerpo humano, que hace que lo que realmente has encontrado de luz siempre esté ahí. Puedes olvidarte, pero estar ahí. El hermano mayor le decía, es que esto ni con FAB te lo quitas, ni con detergente. Porque si queda ahí como semilla en ese cuerpo de luz, ahí queda. Eso no muere en el proceso de las encarnaciones. Pero conscientemente alcanzar el quinto cuerpo es otra cosa. Porque es el agua viva que está dentro del bosque de la tierra. Servirse de agua viva, ¿qué es? De la luz del presente. Eterno. El eterno presente. Ya no tienes miedo a morir. Ya no tienes miedo a muchas cosas. A perder tus bienes. De hecho, es la invitación de un verdadero discípulo de la línea de la luz,
el Cristo. Dejar todo. Todo es todo. Pues quedarte con lo que te dio la vida, pero nada de lo que hayas acumulado. Nada. Es todo. En la confianza de que vas a servir a la gran obra, a la obra divina. ¿Puedes cerrar ese micrófono? Es que ahora no tengo el de coanfitrión. Con eso, porque pera no hay. ¿Pero quién van a comer? ¿Pera o la ocupo nomás? Gerardo, hermano Gerardo, ¿puedes cerrar el micrófono? Espera. Maestro, cuando habla se escucha el sonido. Ahí voy. Con la chicha. He detenido solo para que el ruido de que no es así como cantos de ángeles. Ya lo apagué. Ok. Ahora, ¿cómo tengo yo mi micrófono? ¿Prendido? Bien. Ok. Bien. Pero el sonido, maestro, se escucha como que va y viene, de repente se escucha muy bien, de repente no. Ah, bueno, a ver, déjame poner más cerca. Es que todavía no acabo de arreglar el tema del micrófono y miren que le he metido tiempo y bueno, y opciones. El problema es la tarjeta de sonido de la computadora. Pero bueno, entonces el agua viva es el tema de fondo. ¿Qué es esa agua viva? Que ya no te dará sed. Y solo el Maestro, el Cristo, lo ofrece, reconociendo que en realidad es un don de Dios, que no es Él. Pero ¿por qué no reconocemos esos dones divinos que nos da, que nos ofrece en la vida universal, en su obra? Es que no alcanzamos el nivel de conciencia. Por lo tanto, conclusión, hay que elevar el estado de conciencia para darnos cuenta lo que siempre nos ha ofrecido Dios. Y cuando uno logra realizar eso, que en otros términos se llama el estado de conciencia del Hijo del Hombre, entonces ya no te falta nada. Ahora sí, Margarita, ¿quiere hacer alguna pregunta? Buenos días, maestro. No, nada más era comentarle lo del sonido. Ya ahorita se escuchó. ¿Ya? Sí, mucho mejor. Sí, muchas gracias. Muy amable. No, tiene que escucharse así. Buenos días, maestro. Buenos días a todos. Ayer erré mi pregunta. Bueno, también fue muy buena. Con buena intención todo, no se preocupe. Sí, me equivoqué inclusive también en la página. Pero hablaba el maestro de que estaban construyendo un edificio, estaban construyendo un lugar, no me acuerdo si es una rampa. Le dicen, ay, pero yo creí que iba a ser más humilde, una obra más humilde. Y entonces le contesta el maestro que no era un voto de pobreza. Que no es un swami. Ajá. Sí, esa era Okay. Sí, es que o sea, una cosa es tener una cierta dignidad para poder ejercer y presentar una opción de reeducación. Es igual que la vestimenta. En otras culturas, la vestimenta de un gurú en el periodo probatorio es andar desnudo prácticamente, con su lota y con su guerrúa, con su tela nada más, una tela amarrada ahí. Pero como venimos presentando una opción para una nueva cultura, pues hay que presentarse con dignidad, pero representando eso, no poniéndose de civil o, como decía el hermano mayor, de profano. A mí me quieren disfrazar de profano,
pero esa no es mi misión. Mi misión es traer una reeducación y lo que yo presento tiene que ser accesible a la gente como opción. No para unos pocos, sino para los que realmente estén dispuestos a vivir de una manera diferente. Entonces, sí, el hermano mayor insistía que no era un swami o un monje para vivir en votos de pobreza, que él venía trayendo una reeducación. No vivió con lujos, vivió con un estándar de dignidad, ¿sí? Podríamos decir clase como una especie de clase media, así, pero no de lujos. De hecho, el automóvil se lo regalaron. Si él no compró nada, ni el arra. La jefa no le compró un automóvil, ¿o sí? ¿No? Se lo regaló, se lo regalaron. ¿Sí? Y había cosas que le regalaban, el reloj, él no se lo compraba, le llegaban. Y por cierto, como decía el muy honorable Sachela Carlos, Moisés, pues el último reloj que se puso fue un Omega, al Alfa y el Omega. Entonces para él representó hasta un... Sí, a él le regalaban cosas, pero él no las pedía. Pero las aceptaba porque era forma de presentar con altura la misión, la forma en sus vestiduras, la limpieza de sus vestiduras y la claridad de su enseñanza. Es una enseñanza de reeducación. ¿Me explico? Si él se portaba como un, no sé, viviendo en una chocita de piso de tierra, no habría problema. El maestre fue lo que le ofrecieron y fue lo que aceptó. Pero él decía, bueno, hay que tener algo de categoría, era una palabra que usaba mucho. Algo que le dé un realce a esto, porque si no, te van a tratar como cualquier hijo de vecino que llegas a querer dar un mensaje. Se te van a cerrar los auditorios, los medios de comunicación. Tienes que presentar correctamente los templarios dentro de su sencillez. Era una vestimenta que daba una cierta presencia. Entonces dice, no venimos con la vestimenta de Oriente, sino la de Occidente. Y era de hecho, el pantalón es tipo oriental porque tiene cerrado abajo, como le dicen, pantalón bombacho. Todo eso se va dando en el proceso, pero no venía el hermano mayor a demostrar y a mostrar. De hecho, el maestre también le ofrecieron vivir en un departamento amplio de la señora Cuchetti ahí en Isa, pero él no le pidió a ella vivir ahí. No tenía con qué pagarle. Pero la señora Cuchetti estaba muy contenta porque era un hombre educado, que tenía una misión espiritual, le gustaban sus enseñanzas y se tenían mutuo aprecio. Luego ya acabó hasta prestándole el automóvil con lo que iba a los Alpes marítimos de vez en cuando, manejando, ¿sí? El maestro manejaba solo. No crean que... El maestro Estrada nunca aprendió a manejar automóvil, porque ni en Venezuela, por las condiciones en que vivía, y le gustaba caminar. Pero después aceptó ese automóvil, más o menos fue como en el año 76, 77, que se le regaló el automóvil, un Dodge Dart gris. Maestro, ¿cómo es posible que no ande usted un auto blanco? Pues este es lo que me ha ofrecido la vida y está muy bueno, y le encantaba su auto. Pero eso sí, lo traía limpio. Y antes de salir le decía al hermano Alfredo o al que fuera, por favor déme una limpiecita, o si no yo voy y lo lavo, porque a mí no me gusta presentarme cochino. Es mi tarjeta de presentación y no voy a llegar con un auto cochino. Entonces se le limpiaba por dentro y por fuera. Era con el que viajó. De hecho, le llegó en el momento, porque al poco tiempo se construyó lo que sería, o se abrió la famosa cámara de Gagpa en Cuautla, y él viajaba cada 15 días de Coatepec a Cuautla, y en ese automóvil, en vez de irse en camión. O en vez de decirle a hermanos a ver si podían ir hasta Coatepec y luego llevarlo hasta Cuautla, que eran 6, 8 horas,
Ahorita son cerca de 3:30 o 4. Pero en ese entonces ya esa velocidad que le gustaba ir al maestro y con esas carreteras, pues eran 6, 7 horas. Y ahí va el viernes para allá. Y ahí viene el lunes para acá. Entonces, sí, la forma en que el maestro nos invitó, dice, yo quiero que mis discípulos vivan bien, presenten con altura, no con lujos, pero sí con cierta altura, que no estamos para decir que vamos a vivir como swamis o como monjes. No, vamos a ir como iniciados que comprenden la belleza, la armonía, tienen un sentido de higiene, tienen un sentido de lo pueden comer, eso es lo que nos vino a recalcar, que no tratáramos de implantar lo que él llamó las ideas bastardas. Así le llamaba él. Yo no le puedo decir. Es una palabra fuerte. O sea, ¿qué quiere decir? Pues que son hijas de, pues no sé de dónde, quién sabe de dónde vengan, pero las de aquí son las de aquí, no me lo mezcle con aquello. Por eso le llamaba bestias bastardas, porque tenían ahí una cruza con otras cosas, ¿no? Ni las de mucho lujo, no las aceptaba, ni las de mucha pobreza. Creo que se ubicó en el clase media. El venerable Santa Hans Marcelli nos insistía también, traten de ubicarse en la clase media, ni en la muy alta ni en la muy baja. Los de abajo, los de arriba se tienen que bajar un poquito, y los de abajo se tienen que subir un poquito, y entonces todo está bien. Traten de enfocar sus instalaciones y todo, no para la clase alta de lujos. Los árranos no deben tener lujos. Los árranos es algo medio, estándar, limpio, higiénico, y está bien. Bueno, algo más. Esta mañanita llovedora aquí en la capital mexicana. Aquí en el santuario, hermana Gloria quiere comentar algo. Honorable Sachela, honorable jerarquía, queridos hermanos. Maestro, ¿nos podría comentar algo cuando se inicia la orden, los honorables hermanos que colaboraron? Oh, caray. Híjole, voy a sacar los archivos akáshicos. A ver, cuando sale el hermano mayor es gurú en el año 52. En el año 53 visita México por primera vez. Llega en un avión de esos de Aeroméxico, venía posiblemente de Centroamérica. Y es el día que el reverendo Carlota, entonces hermana Carlota, conoce al maestro. Y en ese encuentro hay algo muy particular. Ella había visto fotografías posiblemente del maestro, pero no lo conocía. Y si ustedes se acuerdan, en el aeropuerto aquí de la capital, llegabas y te permitían entrar hasta una bardita donde estaban cerquita los aviones que se bajaban con la escalera manual. O sea, que les ponía la escalera y se bajaba. O sea que en realidad ibas a recibir a la gente, que era algo muy importante, llegar en avión, y los veías a 30, 40 metros, donde se quedaba el avión. No se recuerdan. Y todo el mundo, hola, hola, cuando se iba bajando la gente en las escaleras. Pues así eran los aeropuertos más sencillos, ¿no? Todavía los aeropuertos pequeños son así. Pero ya no te dejan estar muy cerca de la pista. Pero acá era una bardita. De hecho, todavía en algunas películas viejitas todavía aparece esa bardita del aeropuerto. Y estando en ese grupo que fueron a recibirlo, me imagino con alguna pancarta o algo, ahí estaba Carlota. No sé si era ya medio genial, o era hermana nada más. No entraba todavía a escuelas. Pero era de ese grupo espírita que buscaban ser buenas personas. No era el espírita que andaba buscando contactar a los muertos, sino de llevar una vida ordenada y espiritual. ¿Sí?
O sea que el reverendo Carlota tendría para el año 30 y tantos años. Tendría, ¿qué? Nació en el 19, pues tendría 34 años por ahí. Y que dice que cuando lo vio salir con su capa, porque el maestro en el avión salía con su capa ya puesta, empieza a llorar y 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 a llorar. Y toda la gente dice, Carlota, hermana Carlota, ¿qué le pasa? Porque se trataban de hermanos. ¿Qué le pasa? No sé, estoy tan feliz que me dan ganas de llorar y llorar y llorar. Pero no es de tristeza, es de felicidad. Algo en mi alma me ha tocado el maestro. Así fue el encuentro entre ellos dos. El maestro todavía no. Después ya se conocerían y ya vino otra serie de cosas. Pero ese grupo espírita, o de amigos de ese pequeño grupo, que eran hermanos de espiritualidad, ¿sí? Buscaban la espiritualidad y se trataban de hermanos y ya empezaban a ser vegetarianos. Vegetariano de taco y quesadilla o de frijoles porque no conocían más, pero pues vegetarianos, ya no comían carne, ¿verdad? Y pues donde los agarrara, pues ¿qué es lo que había? No, que vas a la calle ahorita no había nada ni vegano ni vegetariano, era nada más, ¿sí? Era tortilla, frijol y chile y pastas y cosas así. Eran vegetarianos bastante improvisados, pero vegetarianos. Y entonces ese grupo, si no mal recuerdo, habían amistades de ellos que tenían una casa en Tlalpan. Acuérdense que todo esto estaba todavía bajo la cobija de la fundación de la Ferrier. No había línea solar ni nada. Y además, pero le ofrecieron hasta donde yo sé, vivienda o quedarse allá por Peralvillo, en la parte medio norte, centro norte, ¿verdad? Del centro un poquito hacia el norte. Por ahí fue, que era un barrio muy sencillo, bastante no de recursos económicos, porque ahí vivían estos hermanos, los Iglesias, Refugio Cano, todos vivían por ahí. Y ahí, cuando llega el maestro, la ceremonia creo era a las 5 de la mañana, eran 2 horas de diferencia con Caracas. Por lo tanto, se levantaban antes de como a las 3:30 para hacer gimnasia. Y nos quejamos ahora. Como a las 3:30 o 4 y luego ya tenían que estar listos porque a las 5 había que empezar la ceremonia. Las meditaciones eran a las 5 de la tarde, porque con la hora de Caracas. Y luego eso se fue ajustando a algo más real, más vivible, porque pues, era muy complicado. Para andar haciendo gimnasia 3:30 o 4 de la mañana, pues a qué hora te tienes que acostar. ¿Y cuántos días aguantas a ese ritmo? ¿Verdad? ¿No había qué? ¿Videogimnasia? No, pues no había videogimnasia, ni videoyoga, ni... Bueno. Entonces, ya con eso, o sea, no soy el más indicado porque solamente es por lo que he leído, que no escribían mucho al respecto. Y las personas que lo recibieron y que vivieron esas primeras etapas. Luego ya cuando se va agudizando el tema y el maestro ve que la recepción es mucho más alta aquí, más receptivos y lo reconocen, es en México. En Venezuela no lo reconocían y no le daban un buen trato. Él iba, pero cada 3, 4 años. Entonces, ya después de aquella asamblea del 67, que fue muy complicada, llena de pasiones encontradas, él decide formar la línea solar. Y a partir más o menos de esa época empiezan a llegar
a esas conferencias, ya iban a las conferencias, creo, una vez escuché que eran los miércoles, otra que los viernes, yo nunca fui, de que la hacía semana por semana para traer gente. Iban amas de casa, ingenieros, arquitectos, abogados, diplomáticos, hombres de letras, de literatura, profesores, amas, gente sencilla, y se llenaban ahí la casa de sus Gentes 226, que se llenaba desde la sala de yoga hasta la escalera, ¿sí? Tenían que hacer los muebles a un lado. Y cada miércoles, cada viernes, que me han dicho que eran los viernes, estaba ahí el maestro dando sus charlas y respondiendo. Y entonces me imagino que en aquel entonces era, pues vamos a ver qué dice este gran gurú, que le empezaron a llamar así. Oye, que hay un gurú aquí en México, vamos a ver qué dice. Unos pensaban que era un gurú hindú, pero no era hindú, era americano, venezolano, y con la enseñanza que él traía acerca de la omnipresencia divina, de la real iniciación y todo eso. Y ahí se fue gestando ya lo que fue, pues, de los hermanos que conocemos, como la reverendo Mireles. Ya estaba antes, un poquito antes de salida del retiro en el 61, José Marchelli, Rosita, estaban otros hermanos, ya estaban también, ya se estaba por abrir en poco tiempo lo que sería el Instituto de San José Insurgentes, y así se fueron agregando discípulos y fueron promoviendo nuestra institución. O sea, eran geniales Getuls, que abrían institutos y sacaban mucha gente. Ahorita ni con Gakpa, ni con Gelón, ni con Gurú, ni con nada, ya no se mueve eso. ¿Me explico? O sea, la jerarquía era de servicio, de difusión del mensaje. No era una indumentaria para pasar a la pasarela y que te dieran puestos de honor. Era un gran compromiso de misionar. Ahorita, ¿cuánta jerarquía está misionando fuera de su casa? ¿No? ¿No? Pero si es la valora la pasarela, ahí están al frente. ¿Verdad? No, era otro enfoque totalmente. Si el mayor apogeo de nuestra institución fue con 3 gakpas, un gurú, ¿sí? Y un satarjat. Fue la mejor época de mayor expansión, pero con una tropa muy entusiasta que se iba para allá, que se iba para acá, que se iban con sus matrimonios, que abrían centros por aquí, que abrían centros por allá, que daban centros de estudios y conferencias acerca de los mensajes del maestro y del maestro Estrada. Ahorita, ¿qué mensajes se dan de eso? Por eso la gente no los conoce, porque no se dan ya conferencias sobre ellos, ni sus mensajes, ni sus ideas, sino de tal autor, de tal libro, de tal escuela, de tal lugar, de tal cosa. Pero en aquel entonces, por eso se sembraba esa confianza que en los mensajes del maestre eran totalmente nuevos y con una perspectiva maravillosa para la nueva era. Se estaba anunciando y que ya habíamos entrado a la nueva era. Ya casi eso no se habla. Entonces yo creo que hay muchas cosas que hay que rescatar de esas primeras etapas, pero ya hasta donde sé, pues no hay muchos hermanos que hayan entrado en los 60s. ¿Ahorita vivos? ¿No? Y dentro de poquitos años, poquita gente, o ya nadie en 20, 30 años que haya conocido al maestro Estrada. O sea que todavía tenemos tiempo para hablar, difundir esos grandes mensajes para la humanidad acerca de muchos temas que no están totalmente aclarados desde el lado científico, desde el lado religioso. Y que en todo caso se busca una síntesis del conocimiento. No a ver a quién le damos la razón, sino cuál es la razón que está afín a la vida, a sus leyes, a su inteligencia. Y eso es la real iniciación. Pero bueno,
no se me ocurre otra cosa, porque realmente yo no estaba ahí. Pues cuando todo eso sucedía, yo apenas acababa de nacer o antes de que yo naciera. ¿Sí? Pero ya yo recuerdo nada más una cosa, que cuando yo hice unas llamadas, vine por primera vez, yo venía seguido a México por la cuestión de parientes de mi madre, hermanos y primos, y una vez decidí venir, sería como en el año 78, 80, por ahí. No, antes, no. Fue como en el 75. Fue como en el 75. Y recuerdo que yo estaba solo, me desperté temprano. Y yo tenía ganas de ir a una ceremonia del maestro Estrada, me hablaban de él, pero yo no. Ah, no, ya lo conocía yo, perdón. Y dije, no, voy a ir a conocer la casa sede de la GFU y al maestro a saludarlo. Y hablé temprano, hablé como hice mi antenaje mentalmente en la casa de mis tíos. No se había levantado nadie, esa hora no se levantaba nadie. Y agarro el teléfono y agarro la sección amarilla, la sección blanca, que era Fraternidad Universal. Y no me acuerdo qué dirección decía, yo no sabía. Y que hablo a la fundación. Y que hablo, y dice, oiga, ¿quién nos va a dar la ceremonia el maestro Estrada? No, aquí no hace el maestro Estrada nada. Y le empezaron a decir una bola de descalificaciones, y los estradistas, me echó un rollo el tipo que me disgustó tanto que le colgué. Dijo, ahora voy. A veces cuando a mí me ponen en oposición, le meto más, como un poco más el acelerador, para no quedarme atascado en el lodo. Y entonces, por fin fui. Me recuerdo que llegué y era medio misteriosa el olor, porque estaba cargado de incienso, prendían incienso a todas horas ahí, por las clases. Y luego la hermana Garza, que estaba ahí en su librería, ahí, como todo un misterio, meterte en ese rinconcito, a ver qué joyas. Sí. Era como Harry Potter. Y bueno, y la escalera, y me acuerdo que baja Hugo Victoria. Y él ya se sentía como en su casa, porque es muy campechano, ese se acomoda donde sea. Un hermano de Monterrey, que ya no está, pero es positivo. Y entonces, pues me invita a pasar, pues le paso, ¿no? Y ahí estaba el maestro Estrada platicando en la salita con varias personas, pues ahí me quedé. Y que vengo de Monterrey, maestra. Sí, me acuerdo de ti, porque ya nos habíamos conocido en el 74. Y tal, y bueno. Y así empezó todo eso. Pero yo llegué hasta esos años, 20 años después de que los primeros hayan hecho todo ese gran trabajo. Con lo que tenían, no tenían más. Dinero no tenían. Gente con dinero no llegaba a la institución porque estaban en el... ¿Cuánta gente va a ver qué cultura hay en Peralvillo? O en Tepito. Pues no van a ir ahí. Van a ir a la Condesa o ahí a la Colonia Roma o otros lugares o a las Lomas o no sé, o en Polanco, ¿sí me explico? Entonces no llegaba esa gente, pero por contactos empezó a llegar gente del gobierno y todo, y entonces empezó a hacer ese movimiento con la presencia de la Casa de Insurgentes, con acrédito para toda la gente, porque ese eje de llegar a Insurgentes hasta la Glorieta era como un paseo obligado para ir al centro, de la gente que venía del sur. Y era muy conocido, la famosa rotonda de Insurgentes con Chapultepec. En fin, fueron diferentes etapas, pero los más receptivos al maestro fueron gente sencilla. Gente que estaba buscando esa, como les digo, escuelas de espiritualidad. Aquí está lloviendo, por eso tenemos fondo de sonido, Y como tenemos techo de lámina, pues se oye un poquito. Bueno, ¿algo más que deseen compartir? La hermana Margarita pide la palabra.
Buenos días, maestro. Buenos días, queridos hermanos. El día de ayer en la tradición judía fue el día de Yom Kippur, que se entiende como el día del perdón. Y en esa tradición es un día muy importante, entendido como que limpias todo lo que puedas traer de cargas en el corazón. Quisiera ver si nos podría hablar sobre el perdón, maestro. Gracias. Bueno, voy a empezar diciendo que en lo particular no estoy de acuerdo con el perdón, porque el perdón lleva siempre una idea de culpa de alguien o personal. Y la culpa ha sido un peso muy grande. Una disculpa, un entender por qué te equivocas, es un poquito diferente a la idea de perdón. A veces la idea de perdón se ha llevado, cuando se lleva a extremos, a la idea de no te perdonaré ni en la tumba. Te pudrirás con tus cosas, porque nunca te voy a perdonar yo, hasta la manipulación de ese nivel. Puede ser que en realidad el perdón sea, pero yo, a ver, psicológicamente, la culpa es un problemón. Y la culpa y el perdón van siempre. Alguien tiene que disculpar porque tiene cierta culpa. O dispensa de la culpa. Si la vida es para generar aprendizaje, ¿cuál es el problema de equivocarte y seguir adelante aprendiendo? El problema no está en el equivocarte, sino en el no aceptar que no acertaste y tienes que aprender a acertar, a estar cierto lo que pide la vida. El perdón es una idea muy religiosa, pero de la religión de la doctrina, que a través de la culpa hace una serie de postulados. Una de las cosas también en ciertas iglesias, en la Iglesia Católica, yo recuerdo, era que los humanos nos sintiéramos culpables por haber martirizado todos al Cristo. Híjole, esa es una carga muy fuerte. Entonces, posiblemente en algunas ideas del perdón o algunos practicantes sí tienen la idea de decir, bueno, pues si ya entendiste que la regaste, que te equivocaste, que no estuviste claro, cierto, pues ya es suficiente. Adelante. Yo también me equivoco, levante la mano el que no se equivoca. Y el que no de vez en cuando le da un pisotón a otro. ¿Verdad? Entonces, para mí la idea central del perdón no me acaba de convencer, aunque sé que hay gente que lo hace noblemente. Como diciendo, no, aquí hay que aprender la lección y vamos para adelante. Pero si nos quedamos con la culpa y el perdón, y el control del perdón, que ese es lo más complicado, ¿verdad? Porque hay hijos que no le perdonan las cosas a sus padres, y aquello se vuelve un infierno para los hijos y para los padres, ¿o no? Hay matrimonios que no se perdonan, y con ese no perdonarse, o te perdono, pero una cosa es que alguien se equivoque y que guardes memoria pues, del evento, nada más, pero sin carga, sin emociones mezcladas en la carga. Y otra cosa es que siempre te guardes una carguita porque es bueno que tener un poco de control sobre el otro o hasta sobre mí mismo. Vayan a ver cómo a veces aquí en la Basílica de Guadalupe, por ese tema del perdón y que me perdone la Virgencita, hay cosas muy sádicas, muy masoquistas, ¿verdad? Entonces, yo creo que si estamos en la era del Aquarius, la comprensión de dónde le viene, de dónde nos viene a los humanos esto, porque hay veces no es que esa persona tenga ese defecto, sino los humanos podemos desarrollar de ese defecto, cualquiera. Aunque usted no lo crea, alguien se puede convertir en un medio Hitler.
Y es tema humano de la oscuridad humana, o es tema de la luz humana. Tenemos las dos cosas. Creo que la comprensión del origen de nuestros inconsciencias, errores, entre comillas, o aprendizajes necesarios, pues nos van a dar un sentido más humano y menos personificado y menos señalado a otros o a uno mismo, que luego se vuelven cargas muy pesadas. Yo sé que hay muchos cursos del perdón ahorita en muchas cosas, pero la palabra perdón y culpa yo la asocio. Para mí está ligada. Si no hay culpa, no necesitas perdón. Lo que necesitas es comprensión, qué te faltó, qué te sobró. Eso es lo que yo podría decir sobre esto. Y sé que entro en controversia con muchas buenas intenciones, pero las buenas intenciones es una cosa y el desarrollo de la conciencia y la comprensión profundas es otra para mí. Pero no quiero decir que hay gente que la palabra perdón le da una aplicación correcta. Muy breve, maestro. En esa misma línea, yo he descubierto en constelaciones familiares una expresión muy simple, porque a veces sí es importante como un acto. Y es algo muy simple que se dice, cuando ya se siente desde luego esa comprensión, se dice, lo siento, ahora veo tu dolor. Y las consecuencias de lo que hice. Entonces dice, estoy dispuesto a reparar el daño que hice. Que es como, no lleva una carga, es desde un adulto, desde alguien que comprende y que está dispuesto a hacer acciones. Y el otro, cuando se le dice eso, suelta todas esas cargas, o sea, se sueltan mutuamente cargas. O sea, entiendo esto que quiere decir Margarita, que en algunas doctrinas he intentado como reparar, más a veces, yo estoy muy de acuerdo con usted, casi siempre se asocia luego con la culpa, y la culpa tiene mucha relación con la infancia, donde un niño se sentía mal por el dolor que veía o por las cosas que veía en su casa, pero no puede hacer nada. Entonces, es una actitud de crecer, asumir lo que se ha hecho, el aprendizaje y seguir adelante. Así es. Y sí, posiblemente una palabra de inicio es siento lo que tú sentiste. Ya una empatía habla bien de una buena relación, de restablecer una relación. O sea, no lo sentí, no lo tomé en cuenta, andaba en otra cosa. Y bueno, cometí ese error, ofrezco una disculpa. O sea, como diciendo, no me siento culpable porque entendí que ya sé por qué sucedió. Y bueno, tendremos tiempo de mostrar lo que te quiero, lo que te aprecio, lo importante que eres para mí. Pero que quede claro, hay que demostrarlo, no nomás de palabra. ¿Sí? O sea, el restablecimiento de cualquier proceso de esos errores de aprendizaje o necesarios para el aprendizaje, siempre lleva no solamente una buena intención, debe llevar actos que resarcen la relación, vuelven a coserse bien, volvemos a sentir que hay cercanía, empatía, afinidades, etcétera, etcétera. Siento que la culpa es un peso demasiado para sentir eso. Y de hecho es una cosa que te puedes llevar a la tumba tú solo y te amargas para esa encarnación y para las siguientes, hasta que dejas de tener ese sentido de culpa y simplemente, sí, ya reconocí en dónde fue, en qué me distraje, en qué no tomé en cuenta, pero siento lo que te hice y siento el dolor que yo te causé. Yo sé que con mis palabras no se te va a quitar el trancazo, como dicen por ahí, ¿verdad? Ay, perdón porque te pegué. Sí, una cosa es que haya buena intención y ya haya una disculpa,
Y otra cosa es pues, que me quites el dolor que me dolió cuando me lo diste, ¿verdad? Ese no me, como dice, ese ni Dios lo quita, ni palo dado, ni Dios lo quita, ¿verdad? Pero bueno, pero ya te toma otro sentido, otro valor, otro significado. Y todos a veces tenemos distracciones. Levanta el dedo que no. Todos. Y lo que tenemos que poner es más atención de todo el ambiente, de todos los sentimientos y todo. ¿Y con quién estás tratando? Porque hay gente con la que puedes tratar de forma directa, pero hay gente muy sentida y que te entiende lo contrario de lo que dijiste. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, es parte de esta dignidad de ser humano, que vamos aprendiendo a base de error y de acierto para poder servir mejor a la vida que siempre nos ha servido a todos. Que pasen muy bonito día hoy martes. ¿Ya? Creo que es todo el día. Sí, todo el día. Pax. Pax, gracias.